Hola, saludo para todos. Espero que la primera parte que hemos tratado ya y que alude al régimen de los contratos individuales de trabajo haya permitido que todos ustedes se ubiquen de mejor manera en lo que implican las relaciones laborales. Y para este momento vamos a pasar ya, después de que hemos analizado los contratos de trabajo, sus más importantes clases, vamos a abordar como parte de ese objeto que regula el contrato, las obligaciones y derechos de las partes, a una en especial. Ahora en adelante vamos a trabajar sobre temas que son de enorme relevancia para la relación laboral. Y el primero es justamente el que atañe a la jornada laboral. En la relación económica entre empleadores y trabajadores, en esta actividad que implica justamente el interés de un empleador de contratar a personas para que laboren, nos encontramos desde la perspectiva, diríamos, de la realidad, no desde la visión del derecho, no desde la visión jurídica que constituye ya la abstracción de este elemento que quiero este momento explicar. Digo, en, desde la perspectiva de la economía, de lo que es la realidad objetiva y de lo que implica la relación concreta, material en el sistema capitalista, resulta que la jornada de trabajo o el tiempo que destina una persona trabajadora a las actividades laborales es de una enorme trascendencia para cualquier empleador, para cualquier persona inclusive. De hecho, cuando una persona se incorpora a una actividad laboral, lo evidente es que lo que va a hacer, lo que quiere producir, lo que quiere obtener como consecuencia de esa actividad laboral, involucra sin duda alguna la inmediata necesidad de disponer de tiempo para obtener eso que hemos mencionado. Quien quiera que se proponga realizar algo, aunque fuere no desde la perspectiva de la producción, aunque se tratare, por ejemplo, de una actividad recreativa o de una actividad, diríamos, de creación intelectual y de disfrute personal, como en el caso en el que un artista, por ejemplo, se propone crear una pintura o una obra musical. Digo, en cualquiera de estas circunstancias el ser humano tiene que verse abocado a la necesidad insalvable de usar tiempo. El hecho de que estemos aquí con ustedes trabajando, el que podamos elaborar o debamos elaborar las conferencias y grabarlas para que ustedes también las dispongan en cualquier momento, nuestras reuniones para conversar sobre los temas, todo en última instancia en la vida de los seres humanos implica esta dimensión necesaria del tiempo. Y claro, el tiempo puede ser aprovechado, el tiempo puede ser dispendiado, el tiempo puede ser
administrado de distintas maneras. El tiempo que se utiliza de manera organizada, de manera medida, planificando las actividades, el tiempo que una persona puede utilizar, además de teniendo en cuenta estos aspectos que he mencionado, también poniendo de por medio sus destrezas, sus capacidades, sus habilidades, es un tiempo que puede ser aprovechado de manera más eficiente que en el caso en el que se propone a alguien hacer las cosas de cualquier modo, sin organizar nada, o inclusive careciendo de las destrezas y de las habilidades o los conocimientos para hacer lo que se supone se quiere hacer. El tiempo es, se dice en las concepciones de la burguesía y de los capitalistas entonces, que es un insumo, un recurso valioso. El tiempo es oro, ha dicho la burguesía. Porque sin duda alguna, como veremos incluso en otros momentos, más adelante, cuando hablemos del tema, por ejemplo, de la remuneración, cómo el tiempo determina una gran cantidad de aspectos. Y, por ejemplo, uno de ellos es efectivamente el que en la sociedad en la que nos encontramos, en donde al capitalista le interesa producir bienes para el mercado, en la medida en que el tiempo sea ahorrado, en la medida en que en menos cantidad de tiempo se pueda hacer más, cuestión que marca una relación que la conocemos como productividad, en la medida en que ocurra aquello, entonces, obviamente, es posible tener ventajas probablemente en la economía. El sujeto más productivo, la empresa más productiva, como suelen usar ahora, los más eficientes, son precisamente los que están en mejores condiciones de competir en el mercado. La actual concepción de la administración empresarial, las escuelas de gerencia que tenemos difundiendo todas estas concepciones sobre la calidad, sobre todo, han impreso una especie de paradigma, diríamos, de lo que es actualmente la necesidad de la producción y hablan de la calidad y en ella de la eficiencia. Entendiendo por eficiencia justamente a esta posibilidad de poder lograr los mismos resultados que otros, obviamente usando menos recursos que aquellos. Entre dos empresas en las que se produce con los mismos insumos, con los mismos medios de producción, con los mismos trabajadores o calidad de trabajadores, zapatos, y en una de ellas es posible que se obtenga más número de unidades por hora de trabajo, estamos entonces diciendo que entre esas dos empresas hay una relación diferente de eficiencia. La una logra más producción con uso de los mismos recursos, para decirlo en algún sentido, o inclusive puede suceder que se obtenga más también con menos recursos. Las dos posibilidades pueden existir. Decía las modernas o las actuales propuestas de la gerencia empresarial justamente procuran que en las empresas haya
el menor dispendio posible de los recursos y la mayor cantidad posible de productos. Y eso es lo que entonces denominan eficiencia, y a eso es lo que también se conoce como productividad. La productividad entonces es de enorme importancia para una empresa, es de trascendente interés para el empresario. Tener trabajadores que produzcan más en menos tiempo es lo que le interesa, y por eso es que el tiempo es tan relevante. Cuando el capitalismo ingresa a la escena histórica de la sociedad, obviamente que la sociedad capitalista o el modo de producción capitalista no cuenta con los mismos recursos tecnológicos que hoy. La sociedad capitalista de la época inicial es una sociedad que viene arrastrando los medios de producción del feudalismo, es decir, usa también las herramientas rudimentarias o poco desarrolladas que se utilizan en las sociedades feudales, sigue usando el arado tirado por bueyes en el agro, sigue usando obviamente en los centros laborales de la ciudad donde se producen muebles o donde se produce ropa o se hila textiles, probablemente los instrumentos propios de esa época. La manufactura obviamente logra de alguna manera con esos mismos instrumentos mejorar la productividad, porque cuando concentra trabajadores en un centro laboral, obviamente facilita que las actividades ahorren tiempo en la medida en que no es necesario, por ejemplo, que entre la actividad que realiza uno para que pueda ejecutarla otro tenga que trasladarse con el producto a mediodía de camino a donde está el otro sujeto que tiene que hacer la siguiente etapa de la labor, o que de alguna manera se pierda o se dispendie horas o minutos de trabajo en eso. Y adicionalmente logra que se vaya configurando la producción en serie, lo cual también va a aportar enormemente a la productividad. Ya no es lo mismo producir una silla que producir 50 sillas, porque inclusive la forma o el método, la organización del trabajo se va modificando. Cuando el carpintero tiene que producir una silla, obviamente prepara la parte básica, las patas, el espaldar, el cuadro que va a servir para el asiento y el engarce de las patas y el espaldar y las patas posteriores, en fin. Pero tiene que hacer todo ese proceso en unidades, mientras que si es que debe producir 20 o 50 unidades, descubre que es más fácil y que es más ágil y que se puede producir obviamente en menos tiempo las sillas cuando produce varias cantidades de al mismo tiempo patas o respaldares, y que obviamente después del ensamble que se tiene que hacer de una por una, de todos modos arroja que se ha ahorrado tiempo. La manufactura entonces, cuando logra integrar trabajadores en una misma planta de producción, obviamente permite ir dándose cuenta de estas ventajas del proceso productivo que implica el ejecutarlo con acumulación de trabajo de varias personas y en condiciones en que se puede producir más bienes que los de la mera unidad. Y así entonces llegamos en el capitalismo a la revolución industrial. Y cuando la revolución industrial incorpora la máquina a vapor para la producción de bienes, bueno, esto sí trastoca notablemente las capacidades productivas del capitalismo. La
máquina a vapor aporta una serie de elementos que agilitan una cantidad de procesos, porque adicionalmente la máquina a vapor va a permitir que esas herramientas que antes todavía estaban dependiendo de la fuerza humana, del brazo humano, del organismo vivo del trabajador, pasen a ser sustituidos justamente por herramientas que se mueven, que condensan fuerza inclusive ya en función de otras cualidades, como es precisamente el motor. Y en esas circunstancias, entonces, la posibilidad de incrementar la producción se vuelve más elevada. En la medida entonces en que en un mismo día es posible producir más, la productividad crece. Pero miren ustedes que aquí hemos hablado apenas de las herramientas, de lo que la tecnología puede permitir justamente para aprovechar más el tiempo en la productividad. Y yo les decía que a los inicios del capitalismo, obviamente entonces las herramientas, siendo prácticamente las mismas que el feudalismo, entonces no permitían incrementar mucho la capacidad productiva. Y por eso entonces la única forma que tenían los capitalistas de lograr atender la demanda que iba creciendo paulatinamente en el mercado no era otra que de incrementar o de mantener a los trabajadores en jornadas largas. Jornadas largas. Y claro, cuando viene también la revolución industrial, no es que la revolución industrial aporta para que los trabajadores puedan descansar, no. Lo que permite esa revolución industrial, hemos dicho, es agilitar la producción. Y claro, entre más puedo yo explotar la fuerza de trabajo, utilizar a los trabajadores manejando las máquinas, mejor. Lo que ocurre ahora, la tecnología informática, la automatización, el Internet, todos los sistemas electrónicos que usamos para la producción, no es que han permitido que los trabajadores puedan descansar más tiempo en todas partes. Y claro, en la mayoría de países lo que está ocurriendo es que a los trabajadores, sin embargo, de que hay todas estas opciones de la tecnología, se les exige laborar 12 horas, 14 horas, como podemos apreciar. De ello entonces, lo que cabe mencionar es que el tiempo para el empresario en el que usa la fuerza de trabajo del obrero o lo mantiene trabajando, es lo que a él le genera mucho interés porque entre más horas de trabajo se lo tiene al trabajador, junto a los otros elementos también del desarrollo de la productividad económica, generan más ganancia. Y claro, a la final todo es producto del trabajo humano. Todo resulta ser al final trabajo condensado. Porque ¿qué son las máquinas y la tecnología? Sino también producto del trabajo humano, producto de la inventiva humana que ha condensado las experiencias laborales de los trabajadores del mundo o de la historia humana. Y entonces, al final, sea que a los trabajadores se los utiliza en carne viva en la producción o se utiliza el trabajo condensado de las máquinas junto también al trabajo que desempeñan los trabajadores de carne y hueso, digo, sea cual fuere la cuestión, el tema es que estamos siempre hablando de que el tiempo de trabajo es un tiempo importante que efectivamente permite explotar trabajo humano. Trabajo como máquina o trabajo como sujetos de carne y hueso. Bien, y así entonces, para los empresarios, ojalá una persona pudiera efectivamente elaborar 24 horas al día, pero eso significa evidentemente trabajar para la muerte inmediata de un sujeto. Y eso obviamente no se puede consentir. Ya el capitalismo experimentó jornadas extenuantes que provocaron inclusive la lucha de los obreros que permitió limitar la jornada de trabajo. Y actualmente tenemos entonces, recuerdan ustedes, habíamos hablado en la historia del movimiento obrero, aquello de los 3/8.
La lucha de los obreros permitió que la jornada laboral se limite a 8 horas, cuando en algunas sociedades en esos tiempos los trabajadores laboraban 16, 14 horas de manera totalmente agotadora, inhumana. Y actualmente esto obviamente puede producir inclusive el hecho de que podría afectar terriblemente la vida laboral de una persona. Una persona que labora diariamente 12 horas, 14 horas, lo más probable es que ya estando en mi edad definitivamente sería casi inservible. Por eso es que la ventaja de la limitación de la jornada es que ha redundado en la ampliación de la edad laboral de la gran mayoría de trabajadores del planeta. Y hemos subido la media de existencia de las personas de en el siglo XIX ser 40, 45 años, a lo que ahora tenemos como una media de 70, 75 años. Y bien, entonces la primera cuestión que interesa eh, dejar planteado es que cuando hablamos de jornadas de trabajo, no estamos hablando solamente de una cuestión que alude simplemente a un horario de trabajo. Mirar a las jornadas de trabajo en esta visión bastante laxa, superficial, de que se trata simple y llanamente del horario que cumple una persona para ir a trabajar o en el trabajo de la empresa o del lugar donde labora, es obviamente no apreciar de manera objetiva lo que entraña la jornada laboral. Y aquí hemos querido resaltar justamente el rol del tiempo, la importancia del tiempo de trabajo en la actividad productiva y por lo mismo su alto interés para la relación laboral. Hasta allí vamos a quedar en esta conferencia. Gracias.